al Padre la gloria y al Hijo la gloria. Utilices, Padre mío, Señor, y que a través de su vida, Señor, tú puedas hablar a las personas que están escuchando. Gracias por todo te lo presento, Dios mío. Te presento todo lo que se va a hablar, en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret. Amén. Bendiciones a todos en el nombre maravilloso de Jesús. Aquí estamos en un nuevo episodio de nuestro podcast de Cross Project, el proyecto de la cruz. Y la verdad que estoy contento, muy contento, porque hoy tenemos el privilegio de contar con una persona que a mí en su momento me hizo muchísimo bien y lo sigue haciendo, pero digo en su momento porque si existiese un multiverso donde el José no conociese las publicaciones y los vídeos de nuestro hermano Adán, seguramente habría un José que estaría creyendo en alguna doctrina falsa, ¿no? Entonces le doy gracias a Dios por poner en mi vida a la persona de nuestro hermano Adán Losada. Dios te bendiga, Adán. Dios te bendiga. Buenas noches, hombre. Es un placer y un privilegio poder tenerte aquí. Y de verdad que sabe el Señor que tenía muchas ganas de este podcast y de verdad sé con certeza de que la gente va a salir muy edificada en esta noche. Amén. Nada, el privilegio siempre de hablar de la palabra en cualquier sentido siempre es mío, y no por nada, es porque sé que nadie merece hablar de Dios, literalmente. Todo lo que sucede es de pura gracia, eso enseña la Biblia en todos los sitios. Amén. Y lo creemos. Leemos una palabra que intentamos enseñar bajo nuestras limitaciones, pero la creemos, no solamente la leemos, la estudiamos y la enseñamos, sino que la creemos. Amén. Y todo esto es por la gracia de Dios. Amén. Qué bueno. Pues antes de comenzar a charlar con nuestro hermano en esta noche, quiero decir así de paso, pero que quede marcado en nuestros corazones, que hasta hace bien poco, hace un par de horas, hemos llegado de Valencia a la iglesia de Villena, y pediría que la gente tuviese en cuenta, ¿no?, que necesitan mucha ayuda, ¿no? No solamente alimento, que gracias a Dios mucha gente está aportando, ¿no? Creo que también la iglesia de Tetuán está ayudando mucho sobre esto, porque también hay que decirlo, nuestro hermano Adán Losada es pastor de la iglesia de Tetuán, y he visto que has tenido unos problemillas también, habéis tenido unos problemillas con la recolecta y tal en los estados. Parece ser... Uy, cuidado, ha salido un momento nuestro hermano, ahora entrará. Bueno, pues mientras entra el hermano, que espero que entre ahora, sí. Deciros eso, que de verdad que no es lo mismo ver lo que hay en las redes sociales o en la televisión a verlo allí, ¿no? Y toda ayuda va a ser buena. No solamente, reitero, no solamente necesitan alimentos, sino también mucha mano de obra, mucha ayuda. Y si está en vuestro corazón el hacerlo y podéis, pues de verdad no dudarlo, porque hace mucha falta la ayuda allí en Valencia, ¿no? Así que nada, Dan, de verdad que estoy contento, reitero, y he visto que estás haciendo una buena labor allí en Tetuán. Estoy viendo también los estados que subes, cómo te preocupan, ¿no?, por esto que está pasando, que obviamente es una tragedia enorme. Y claramente hoy quiero tener una conversación contigo, no solamente referente a la doctrina, sino también a tu persona. Muchas veces la gente que te conocen, que te conocemos, mejor dicho, conocemos al Adán que enseña, a un Adán que ha estado muy cerca de la teología, de la sana doctrina. Yo, por lo menos, como soy de lejos, la gente de allí de Madrid te conocerá mucho más. Pero la gente de fuera que hemos conocido a ese Adán que nos ha enseñado tanto y nos ha ayudado tanto, pues también tenemos ganas de conocer al Adán como persona, al Adán referente a sus experiencias en el Evangelio, referente a sus primeros pasos, ¿no?, como cristiano. Entonces yo claramente me gustaría preguntarte cómo empezó, ¿no?, tu trayectoria en el Evangelio, porque yo sé, y muchas personas de aquí saben, que te has criado en cuna de oro, como solemos decir. Tu padre es responsable de la zona de Madrid, y obviamente yo sé que eso también, pues, puede haber influido en algo, pero la salvación es individual, y conozco muchos hijos de pastores que por desgracia no son conversos al Señor. Pero supongo que habrá influido en algo, ¿no?, que tu padre sea un ministerio del Señor tan utilizado. Pero, para ser breve, ¿cómo fueron tus inicios, ¿no?, en el Evangelio? ¿Cómo conociste al Señor? Primero me gustaría decir que lo que estoy haciendo en Tetuán no es cosa de una persona, eso me gustaría puntualizarlo. Todo lo que se hace en las iglesias se hace como forma colectiva. El pastor
puede tomar iniciativas o estar en primeras planas en algunos sentidos, tiene el lugar de la cabecera, pero realmente la cabeza de la Iglesia es Cristo. Y lo que quiero decir con esto es que la gloria es para Dios, y también que la Iglesia de Tetuán son muy activos y participan bien de todo esto y se han esforzado, sobre todo ellos, más que yo, sin duda, ¿vale?, en recoger todo lo que han hecho y llevar 2 furgonetas y media que han llevado hoy, pero han sido ellos. Yo he estado con ellos ayudando, pero han sido ellos. Y lo digo porque esto no estamos para colgarnos medallas en ningún sentido, ni yo ni nadie. Quien haga algo por colgarse medallas creo que se ha equivocado de oficio. Que se vaya a las Olimpiadas si quiere buscar medallas. Nosotros estamos por servir a Jesucristo, y la Iglesia de Tetuán también. Y la verdad que se han comportado muy bien, se han esforzado mucho. Hoy han sudado, de verdad, hoy han sudado. Y nada, quiero decir que claro que, respondiendo a tu pregunta, claro que ha influido que mi padre fuese pastor. Tanto que yo no puedo hablar de un encuentro específico. Yo siempre, cuando escucho a la gente decir, recuerdo el día 7 de enero del año 2001, que cuando escucho yo esas cosas me encontré con el Señor, y yo con eso me vuelvo loco, porque yo me he criado en un entorno en el que salir al comedor a las 3 de la mañana y ver a mi hermano Pedro orar con sus amigos, el Felipe, el Abraham, el Israel, amigos de toda la vida del barrio, Willy de Caño Roto, y hacían vigilias en la noche. Mi padre nunca se ha molestado porque estuviesen toda la noche orando en el comedor de la casa, desde niños. Pedro ha orado mucho siempre. Se tiraban toda la noche orando, y por cierto se comían toda la nevera, eso también es verdad. Entonces yo salía de niño, con perdón, con todo el respeto, en paños menores, y ellos jugaban conmigo, y yo llorando les decía que me quería quedar a orar con ellos. Y yo, como soy todavía bastante cabezón, eso no se me ha quitado, en la realidad, que algunos decían por ahí, piazo de Adán, y en cabezonería, pues me dejaban, y recuerdo que me quedaba durmiendo en el sillón porque yo no aguantaba las horas que ellos aguantaban orando. Quizá le decía al Señor, hola Señor, estoy aquí, y me dormía. Pero claro que ha influido mucho en nosotros el criarnos en una casa, pues que te levantas por la noche a tomar un vaso de agua, y antes de llegar a la cocina pasas por un comedor, de un salón donde hay 3 o 4 personas orando toda la noche. Eso era una locura, ¿no? Y así nos hemos criado nosotros. Entonces no te puedo hablar de un encuentro específico con el Señor, te puedo hablar de experiencias que haya tenido con el Señor, pero encuentros, o sea, el encuentro principal no lo sé. Yo, como siempre digo, me he criado entre flores, porque somos floristas, y entre libros, Biblias y oraciones. Así nos hemos criado toda la vida, la verdad. Qué bueno. Y claro, entonces te has criado toda la vida cerca del Señor. Obviamente no puedes definir un momento, ¿no?, donde dijeras, he dado el paso, porque te has criado siempre dando pasos hacia el Señor, ¿no?, en tu casa. Es imposible. Claro, referente a esto, a lo mejor no, pero sí que referente al ministerio nos podrías decir algo, ¿no? Porque el Adán crece en la cuna de oro, como digo yo, y conforme va creciendo llega un momento donde el Adán siente ese llamado, ¿no?, a servir al Señor, a ser siervo de Cristo. Ese momento ya te será más claro, ¿no?, en la mente. Sí, eso sí. Ahora Harry Potter dice, pero tuvo que haber un momento en el cual se ha arrepentido. Pues yo recuerdo que desde bebé he pasado mi vida arrepintiéndome de mis pecados, porque de niño pecaba más que ahora, al menos en cosas más. Y me he pasado toda la vida arrepintiéndome, hermano Harry. Toda mi vida arrepintiéndome, porque he pecado mucho, como todos vosotros. Ahora, en cuanto al nacimiento de nuevo, que preguntan ahí, para mí ha sido una experiencia desde bebé. Con 11 años recuerdo ir a las reuniones de jóvenes de Caño Roto, y me tiraban a la calle porque era un niño de 11 años. Entonces, no recuerdo una experiencia del nuevo nacimiento. No sé si nací de nuevo a los 8, a los 9 años. Yo sé que amo al Señor mucho y que no puedo vivir pecando, y que esas ganas de no vivir pecando no nacen de una persona buena, nacen del Espíritu Santo, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Entonces,
el nacimiento de nuevo no te puedo hablar de un día, es justo de eso de lo que voy a alabar. Y respondiendo a la siguiente pregunta, para no alargarnos, en cuanto al ministerio, yo le dije al Señor a su tiempo, orando, como siempre desde niño. Cada vez que escucho, por ejemplo, alabanzas de Adiel Espinosa o Marco Witt, siempre lloro pensando una cosa, y es pensando, Señor, llevo orando desde que nací, llevo orando, porque esas alabanzas me recuerdan eso. Pero es verdad que cuando cogí la Biblia y la leí completa, es cuando sentí ese llamado, porque yo desde niño le he dicho, Señor, utilízame en la profecía y en la alabanza. Era mi deseo, pero cuando comencé a leer la Biblia, y todavía no creo que la haya terminado, no la había terminado todavía, creo que fue en el 2010, comencé en octubre a leer la Biblia para leerla completa, porque de niño ya había leído el Pentateuco, los Evangelios, pero cuando estaba terminando la Biblia le pregunté a mi padre, tengo que ser sincero y tengo que decir lo que sucedió en cuanto a mi ministerio. Yo le dije a mi padre, papá, ¿puedo ser maestro? Se lo dije en la Peugeot Esper, estando yo atrás de pie y él en el asiento delantero, no había nadie más, no me sentaría adelante, no sé por qué, porque estábamos solos. Pero me puse de pie en la Peugeot Esper, porque atrás sí quepo de pie, o cabía a su tiempo, hace 13 años, o por ahí, o 12. Y le dije al Señor, y le dije a mi padre, ¿puedo ser maestro? Mi padre hizo así conduciendo, miró hacia atrás, se echó a reír, sonrió y me dijo, sí, hijo, claro que puedes ser maestro. Yo le estaba preguntando que si Dios me podía llamar a maestro y él me dijo que sí. Y bueno, yo no quería levantarme, por cierto, de unos cuantos que había para levantarse, entre algunos, la iglesia decía que a mí me veía, ellos me lo decían a mí. Y yo le dije al que me quería levantar, yo no quiero que me levantes, y menos tú, yo no quiero que me levantes, porque era de la familia. Pero como la iglesia sí quería, pues dije, vale, pues me levanto. Y mi llamado siempre ha sido ligado a esto que os estoy hablando, a la enseñanza. Y hoy día, pues soy profesor, y yo creo que es lo que Dios hace que mi boca fluya por el Espíritu Santo y por su gracia solamente, que la memoria me funcione bien por Él. Cuando Él quiera me quedaré tonto, pero hasta el momento Él me está sosteniendo y no me estoy quedando mal de la cabeza, porque Él sostiene mi cerebro para poder explicar la palabra de Dios como Él quiere. Pero mi llamado lo sentí más o menos así. Al leer la palabra de Dios, Dios me dio hambre por enseñar, porque veía que me era fácil entender las cosas, y eso no es por capacidades propias, eso también es por el Espíritu Santo. Amén. Y es por eso que decidí decir, de acuerdo, pues me levanto. Si la iglesia es la que lo está respaldando, porque me lo decían los creyentes, pues ya está. No podía rechazar algo que me estaban pidiendo ellos tampoco. Claro. Es decir, que en otra parte del multiverso tenemos a un Adán que se dedica a la profecía y a la alabanza, ¿no? También. Seguramente, y seguramente danza en sus tiempos libres. Increíble, ¿no? A dónde ha llevado el Señor, ¿no? Y esa capacidad yo también creo que ha sido del Señor, porque reitero, como he dicho al principio, no te imaginas cómo Dios te ha utilizado para en personas como yo, ¿no? Y yo recuerdo personas que también han tenido dudas, y yo decía, cuando estaba muy de moda los judaizantes, ahora es como que lo tenemos ya, sabemos que existen, ¿no? Como los neopentecostales y demás, sabemos que están ahí. Cuando toque, toca. Está, sí. Pero cuando era el boom, yo recuerdo que me decía alguno, oye, ¿y cómo sé sobre esto? ¿Cómo sé que no tienen razón? Y yo decía, mira, hay un vídeo en YouTube de nuestro hermano David Gilaber y nuestro hermano Adán Losada que pone contra judaizantes, que es una pasada, escúchatelo. Y de verdad que esos vídeos, y recuerdo que contacté contigo, te tiraste 2 horas para explicarme lo del tema de la ley, y yo me acuerdo que todo eso me llevó a, gracias a Dios, estar aquí hoy, porque si no llega a ser por eso, y obviamente por eso reitero, sé con certeza que es Dios el que te usa, sé con certeza que es Dios el que te ha capacitado de esa manera y el que te está utilizando a día de hoy como profesor también, ¿no? En la escuela bíblica en la zona de Madrid, ¿no? También. Sí, formo parte de los profesores de EBEF, aquí el Seminario Bíblico en Madrid. Soy el más joven de ellos y acabo de empezar, y entonces estoy a su disposición a lo que digan ellos. De momento estamos ahí, es la tercera materia que me toca dar esta, y bueno, esperando que el Señor nos use como siempre, y si no nos usa Él, seremos un estorbo a veces.
Y ahora como siervo Adán, ¿qué crees que es lo más difícil, ¿no? Cuando llegas a ese punto, ¿no? De servir al Señor, ¿no? Como ministerio. ¿Qué dirías que es lo más difícil? ¿Qué aconsejarías, ¿no? A la gente que va a pasar por este proceso como yo, ¿no? Que soy candidato a día de hoy. Pues te puedo decir que algo que tienes que tener mucho en mente, y esto es para todos los que nos oyen, es que los ministros de Dios tratamos con humanos. Los humanos somos complicados, los humanos todos queremos ser y tener los primeros sitios. Los humanos vemos mal todo lo que no acontece conforme a nuestros gustos. Y entonces las críticas que vamos a recibir no es por hacer lo correcto, ¿vale? Las críticas que vamos a recibir es porque haciendo lo correcto otro no está de acuerdo. O sea, si haces lo incorrecto te van a criticar y si haces lo correcto también. Entonces lo más difícil de ser siervo de Dios es que no te puedes librar del dedo acusador, de los humanos, no digo de los hermanos. Los hermanos no acusan, al menos los verdaderos. Los hermanos de José sí. Pero el dedo acusador es algo de lo que no te vas a librar y eso va a ser arena en el zapato constantemente para caminar. Vas a tener que lidiar con ello en todo, en tus predicaciones, en tus estudios, en tus pastoreos, lo verás. Es algo que vas a ver siempre. Recuerda, Adán me dijo que estoy tratando con humanos y tengo que entender que esto es así. Siempre va a haber oposición. Y no vamos a decir de quién es la oposición, ya sabéis de quién es, pero utiliza humanos y eso hay que entenderlo. Es simplemente eso. Lo difícil de ser siervo es que estamos tratando con humanos. Lo tomo. Y referente a todo el tiempo que llevas, claro, es que desde pequeño te has criado en el Evangelio, entonces no puedo decir todo el tiempo que llevas. Toda tu vida has tenido cercanía incluso con el Evangelio en tu casa, con tus padres, con tus hermanos. Te tengo que preguntar, ¿no? Es mucho tiempo, ¿no? Es toda tu vida estando cerca del Señor. Obviamente habrás visto cosas especiales, cosas sobrenaturales, ya no un milagro imponente, perdón, que lo has visto y te ha impresionado, sino que también habrás visto cosas que te habrán marcado, y a lo mejor no es un milagro así sobrenatural, pero te habrán marcado, ¿no? Puede ser que sea algo sobrenatural o puede ser que haya sido algo que te haya llamado tanto la atención, que te ha impactado y te se ha quedado grabado en la mente, algo bonito, algo que te haya cambiado tu mente, ¿no? Tu forma de pensar en el Evangelio. ¿Ha habido algo así en todo el transcurso de tu vida? A ver, como dices, yo digo que siempre he sido inconverso 6 meses en toda mi vida. Yo no he conocido el mundo 6 meses literal. Y recuerdo que cuando iba a mi casa me tiraba toda la noche llorando sentado en la cama. O sea, yo no he podido comportarme mal porque Dios no me lo ha permitido. El Espíritu Santo no sé a qué edad entró en mí, pero yo creo que casi en el bautismo infantil, en el pavo de bautismo, aunque no lo tuve porque no era católico mi padre, pero siempre he sentido ese deseo de servir al Señor. Entonces, lo que hemos visto en casa ha sido muy influyente en nosotros. Por ejemplo, que yo con 6 años para 7, porque fue cuando nació mi hermano Salón, que yo tenía 7 años, en la iglesia de los andaluces, pues he visto a mi padre liberar a una endemoniada que había entregado a su su hijo, había entregado a su hijo desde el vientre y había hecho un pacto con el diablo. Y cuando nació ese niño, pues sucedió lo que sucedió, pero bueno, no voy a contar eso exactamente. Luego, cuando se quedó embarazada de nuevo, el diablo vino a reclamarle el siguiente hijo y esa posesión le tocó a mi padre. He dicho hasta la iglesia, pero bueno, da igual. Es algo que pasó. Yo tenía 7 años, tengo 34, hace un porrón de años. Entonces, hemos visto cosas que en casa es imposible que no veas lo sobrenatural como algo verdadero. El diablo existe también y quiere hacer daño a las vidas. Entonces, no puedo decir, hay esta única cosa que me haya marcado, sino mi vida ha sido muy ligada a lo sobrenatural. Hemos visto muchas liberaciones delante nuestra. Y recuerdo que que te estoy contando es una cosa que sí en realidad me marcó en cierto sentido, porque yo estaba dentro del culto
y recuerdo ver los espíritus salir. Hasta hoy día, gracias a Dios, disfruto de ese don. Veo los espíritus, siempre lo digo, nunca me cansaré de decirlo, no tengo miedo a decirlo. No creo que sea una esquizofrenia paranoica. El Señor me revela los espíritus y los veo. Y recuerdo que con 7 años yo podía ver las sombras como salían por el techo corriendo. O sea, no tenía un espíritu, tenía muchos poderes. Y cómo gritaba como una especie de grillo fuerte. Esas liberaciones a uno le hacen ver que todo esto era verdad constantemente. Entonces no nos ha dejado vivir un evangelio de mentiras, Señor. Porque hemos visto desde siempre que el poder de Dios existe, que el evangelio es real. Y entonces puedo decirte que ¿qué me ha marcado? Parte de mi destino marcado, como dice ahí Santi, predestinado, fue el ver esas cosas desde niño. Fue ver que lo sobrenatural existe y que el poder lo tenemos nosotros porque esos demonios se sometían al poder de Jesucristo. Qué bueno. Me preguntan por ahí si he visto milagros. Pues he visto un milagro muy cercano. Yo tengo aquí como un escalón. Eso fue porque de niño me estrellé contra un árbol de pino en el colegio, jugando al pilla-pilla. Me di la vuelta y me rompí el tabique nasal y se me destrozó. Y en la radiografía tenía partes del tabique esparcidos por el cráneo. Tenían que haberme levantado por aquí la cara y haber estando, no sé si por el ojo, no sé o por la boca, no sé por dónde iban a entrar con perdón. Pero Jesús es musulmán, dicen por ahí. Tienes razón, Cristiana. Era judaizante. Y tenían que levantarme la cara y quitarme los trozos de tabique nasal. Esa es la operación que me tenían que hacer. Mi padre le dijeron: dentro de 3 días a las 6 de la mañana vienes. Y en la radiografía se veía claramente como tenía trozos de tabique nasal por la cabeza. Se me veía hacia adentro el tabique. El doctor me tocó y recuerdo que hizo así y quitó la mano rápido. Yo lo recuerdo eso perfectamente. Y la nariz se me inflamó y se me puso hacia el lado, destrozada la nariz. Mi padre se tiró 3 días orando por mí. Eso es un milagro que hemos visto en mi casa. Bueno, conmigo mismo. Entonces he visto milagros no de cerca, lo he experimentado. Y el tercer día, hasta las 6 de la mañana, no dormió ese día, porque yo era un niño, dormía a su lado todavía, y me puso la mano en la cabeza y dormía con la mano en mi cabeza, pero el tercer día no durmió hasta la operación. Cuando me fueron a llevar, te hacen una radiografía rutinaria, y dijo el doctor: ¿quién ha dicho que este niño tiene la nariz partida? Y dijo mi padre: nadie, no pasa nada. Me cogió y nos fuimos. Sabía que Dios me había sanado. Qué bueno, Dan. Y mira, Dan, una pregunta también que hago en todos los podcasts, ¿vale? En esta pregunta hay que mojarse un poco, ¿vale? La pregunta que pocos siervos quieren, y entiendo por qué, ¿no? Porque hay que mojarse, ¿no? En cierto sentido, pero no creo que sea tan para tanto, ¿no? Te explico. Obviamente, por ejemplo, eso pasa mucho en conversaciones entre candidatos. Tú que eres profesor, ¿no? Y que eres pastor, habrás visto muchas veces que entre candidatos surgen estas preguntas. ¿Has visto esta predicación? ¿Has visto este hermano? ¿Has visto que este estudio? Y obviamente, pues tenemos, gracias a Dios, en nuestra obra preciosa, a hombres que Dios ha usado en ciertos momentos, ¿no? En ciertos aspectos, ¿no? de la vida cristiana, ya sea la teología o ya sea la predicación misma, ¿no? La exposición de la palabra. Y siempre hay alguien que nos llama la atención, que nos gusta su manera de predicar, tenemos esa conexión de decir: quiero escucharle, saca una predicación, quiero escucharle. Hay un estudio de un hermano, en el canal de nuestro hermano David, por ejemplo, en Sola Escritura, quiero escucharlo. Y te llama la atención, siempre hay siervos del Señor que está esa conexión de: me encanta cómo habla este hombre, me encantan los temas que toca, me encanta que claro que es, a otros me encanta cómo enseña, cómo expone la doctrina. Obviamente, como siervo del Señor y también criado en el Evangelio, has crecido y has conocido a muchos siervos del Señor que te habrán llamado la atención, ¿no? Su manera de administrar, su manera de exponer la palabra, su manera de enseñar. Y yo siempre digo: uno de cada. Una persona que te haya inspirado, ¿no? En el tema de la teología, la sana doctrina, la enseñanza de la palabra, y una persona que te haya llamado, ¿no? A la hora de exponer las escrituras, ¿no? A ministrar el evangelio a las personas necesitadas, que muchas veces, esto pasa aquí mucho en esta pregunta, hay gente que me dice uno solo, porque gracias a Dios en nuestra obra tenemos gente muy preparada y hay gente que tenemos, ¿no? Yo siempre lo digo como ejemplo, ¿no? Nuestro hermano Lolo de Extremadura
predica, que da gusto verlo, de verdad que Dios lo utiliza de una manera impresionante, pero es que también tiene conocimiento para ser un maestro y enseñar. Dios lo capacita, ¿no? De esa manera. ¿Hay alguien que te haya llamado, ¿no?, la atención entre todos los que tenemos, que son fieras, son máquinas, pero alguien que haya dicho, pues, sale un vídeo y quiero escucharle? A ver, predicadores que me gusten, si estamos hablando de nuestra denominación. Puedes salirte fuera también, me se olvidado decir eso, puedes salirte fuera. Si estamos hablando de la denominación, Emilio Motos me encanta. Yo creo que no hace falta que os diga para mí quién es el mejor, ¿no? Porque no es porque sea de mi sangre, es porque para mí lo es. Es mi hermano Pedro. Lolo de Extremadura, absolutamente, es Lolo de Extremadura. Pedro es mi hermano, pero Lolo de Extremadura es absolutamente una máquina. Emilio Motos, José del Centro también, son fenómenos. Quizá suena a cliché ya, porque lo escuchamos constantemente, pero ¿por qué siempre los mismos? Pues porque Dios los utiliza. Entonces, claro que estos predicadores han influido en nosotros. Ahora, si tengo que hablar de quién me ha guiado a estudiar teología, ha sido mi padre y mi hermano, porque en mi casa ha estado llena siempre de libros. Eso que tengo ahí atrás, pues posiblemente, no sé los libros que hay ahí. Si hay 70, 58 son de mi padre. Entonces, la casa siempre ha estado llena de libros, y cuando comencé a leer la Biblia, la terminé. Los primeros 2 libros que me leí eran de la estantería de mi padre, que era Mike Permas, Teología Sistemática y Bíblica, y el segundo, 52 temas bíblicos, de grandes temas bíblicos, los 52 temas de Lewis Sperry Chafer. Esos fueron los 2 primeros libros que me leí, y esos fueron de la biblioteca de mi padre. Entonces yo le he hecho muchas preguntas a mi padre, pero mi padre no me ha respondido a muchas. El que me respondió a muchas preguntas fue mi hermano Pedro. Entonces no he necesitado sinceramente salir fuera de casa para inspirarme. Han sido ellos. Normal. Pichi también es, Mariano Barrul. Pichi sin duda también es un referente de la predicación en España. Eso es sin duda. Pero fuera de Filadelfia, pues de los que más he escuchado teología ha sido Samuel Pérez Millós, pero no ahora. Ahora quizás es cuando menos le escucho. Hace que escucho a Samuel Pérez Millós quizás desde el minuto 1 en que abrí la Biblia. Mi hermano Pedro me lo dijo. Samuel Pérez Millós, escúchatelo, hermano. Y desde que me lo dijo lo escuché. Yo creo que hace 12, 13 años, desde que inicié a estudiar fuerte la Biblia, lo comencé a escuchar. Samuel Pérez Millós se le conoce fuertemente en España entre nosotros, en nuestros círculos, hará 5 o 6 años. Pero ya llevaba 7 o 8 años escuchándolo. Fuera de fila de nuestra denominación, quizás Samuel Pérez Millós y pocos predicadores más me han inspirado a eso. Qué bueno. Pocos más, sinceramente. Se entiende entonces tus gustos. Yo por lo menos los entiendo perfectamente. Y referente... Claro, obviamente te tiene que gustar. Lo único que yo siempre he tenido esa opinión, ¿no? Francisco Lacuego, cuando lo lees, tiene una manera de expresarse, ¿no?, más de su época. A veces es menos entendible para nosotros los jóvenes. Y sin embargo, Samuel Pérez Millós, su alumno, su discípulo, tiene una manera de expresión, ¿no?, a la hora de escribir y tal, que es más amena, ¿no?, más entendible para nosotros los jóvenes, ¿no? Por eso nos ha llamado tanto la atención, ¿no?, los escritos de Samuel Pérez Millós. Y lo de tu hermano y tu padre, obviamente, es que teniendo eso en casa, normal que te haya gustado tanto la palabra del Señor. Has aprendido bien. No era algo inculcado, porque yo no recuerdo a mi padre decir, tenemos que ir al culto, vamos. No, simplemente le hemos seguido y punto. Qué bueno. Nuestro padre no nos ha regañado por no ir al culto, es que nos ha nacido de ir a todos. Mi padre ha tenido hijos buenos, ya está. Gloria a Dios. La verdad. Pues hemos hablado, ¿no?, de maestros, ¿no? Y has hablado de los que tenemos en casa y también los que tenemos en fuera. Y yo creo que hay un tema hoy en día que, por lo menos a mí me llama mucho la atención y me gusta mucho, ¿vale? Hay gente que está más cerca de mi pensamiento, gente que está más lejos de mi pensamiento, y es respetable, obviamente. Pero yo creo que hoy en día para mí esto toma un papel importante y creo que lo toma gracias a ti. A lo mejor tú dices, pues bueno, yo no le doy tanta importancia. Hay gente que a lo mejor lo piensa así. Pero yo le doy este papel gracias a ti. ¿Qué opinas de la importancia de la apología a día de hoy? La importancia de la teología. Pues a ver. No, la apología. La apología. Eso lo hablo constantemente con mi mujer y le digo que en una de las cosas que a ver,
no es que sea una de las cosas en las que me he formado, ¿vale? Pero no sé, le he llevado a la práctica de una forma muy severa, muy recta, constantemente, sin ningún tipo de miedo. Me metí a hacer apología de todo tipo, con todo el mundo. Y hoy día ya no lo practico tanto, porque eso te lleva a tener muchos enemigos, que los tengo, de toda clase, herejes, y de sana doctrina también tengo enemigos. Bueno, yo no, ellos no me quieren. Yo tengo enemigos, a mí me da igual todo, la verdad. Entonces, la apología para mí es súper importante, porque la apología es la defensa, y en cuanto a la Biblia se llama la defensa de la fe. Y la Biblia dice, creo que es Primera de Pedro capítulo 3 verso 15, que dice, estad preparados para cuando demanden esperanza de lo que creéis. La Biblia nos manda a estar preparados para afrontar la mentira y tener defensa. Y eso es la apología, es la defensa de la fe. Y la Biblia nos manda a tener eso, estar preparados en la defensa de la fe. Y por eso no es que qué importancia le dé yo a la teología, no se trata de la importancia que le dé yo, que está bien esa pregunta, absolutamente. Pero ¿por qué es importante? Es porque la Biblia enseña que la tenemos que llevar a cabo. La Biblia enseña que tenemos que tener cuidado con los falsos maestros, los falsos apóstoles, los falsos hermanos. Entonces uno tiene que estar formado en todas las áreas para defender la fe, para defender la iglesia, para defender a los creyentes de todo instrumento falso que entre por cualquiera de las maneras o formas que pueda entrar. Por eso creo que es súper importante. Una iglesia con falta de apología, cualquiera la puede destruir, absolutamente, cualquiera la puede destruir. Pero una iglesia donde haya creyentes que están formados en la apología, en la defensa de la fe, no la mueve nadie. Estoy totalmente de acuerdo. Hay gente que no le gusta este mundillo por lo que tú dices, Adán, porque es eso. Hay gente que automáticamente se percibe como tus enemigos. No, yo te he visto a ti ya, y fíjate que no, que en el momento que yo te vi comenzar sobre este tema, la apología, tú no lo hiciste con la intención de ir a por nadie. Al contrario, es que viste personas que cayeron en la apostasía y te preocupaste por ellos. Y tu intención, recuerdo que fue siempre mostrar la verdad y que la gente pueda ver que esto no es algo nuestro, que no es que nos inventemos lo que estamos diciendo, que hay fuentes, hay fundamentos de lo que creemos y lo podéis observar vosotros mismos. Simplemente aquí está, mirad. Y claramente lo que tú dices, creo que hay gente que lo percibe como esto es pelearse, esto es matarse, y como es pelearse y matarse, no queremos saber nada de esto. Pero no es eso la apología verdaderamente, sino eso es lo que algunos intentan traerte como consecuencia por tu labor en la defensa de la palabra de Dios. Pero en realidad no es matarse, sino es defender lo que tenemos. Mira, realmente algunos ven la apología como contienda, como pelea, como riña. Dice mi primo Ricardo, que es una persona muy inteligente, hay gente que cree que en Jesús, pero no sabe por qué cree en Jesús. Toda la razón, Adán. Y ese es el asunto, es ¿por qué creemos en lo que creemos? Porque la Biblia lo dice. Y porque la experiencia de la vida humana nos ha enseñado que Jesús es real y que lo que la Biblia respalda es real. Y hay que estar formado en ello, porque si no estás formado en ello, cualquiera puede venir y destruir el Jesús que te ha formado en tu cabeza, porque te has podido formar un Jesús en tu cabeza que no es el que está en la Biblia, que eso también es verdad. Una iglesia te ha formado en tu cabeza que no es la que está en la Biblia. Una liturgia que no nace de la palabra de Dios, que nace de tus propias experiencias, de tu propia inteligencia. Entonces, la apología es súper importante para saber defender lo que hacemos y por qué. Yo creo que eso es ineludible. La apología, que alguien preguntaba qué era, es la defensa de la fe. Te voy a decir que esa apología de una manera sencilla. Alguien viene a decirme, Jesús no es Dios. Y yo tengo que saber defender con la Biblia que sí lo es. Y cuando Él me presente sus versículos diciéndome que no lo es, saber interpretar los versículos que Él me expone de manera errónea, de una manera correcta. Eso es hacer apología. Entonces yo creo que es súper importante que no dejen destruir la doctrina de Jesucristo, ¿no? Claro que sí, y obviamente, aunque intentemos defender, siempre va a haber personas que nunca van a estar de acuerdo con lo que creemos. Nosotros en Filadelfia somos muchas cosas, ¿no? Somos pentecostales, somos dispensacionalistas, pretribulacionistas, premilenaristas, tenemos muchos apellidos, como digo yo, muchos adjetivos.
pero hay uno que claramente hoy a la gente le va a llamar la atención, y más por parte de nuestro hermano Dan, porque sabemos que te manejas en esos temas mucho, es un tema que te gusta, ¿no? Y que yo por lo menos he visto algunos vídeos tuyos sobre este tema y de verdad que lo exponen muy bien. Y quería traer este tema y pensé en ti, Adán, porque sé que vas a hacer bien a través de este tema. Y tengo amigos que están aquí, por cierto, que muchas veces tengo esos pequeños debates con ellos, ¿no?, sobre este tema, y les he dicho, ¿no?, antes de empezar a hablar contigo, cuando estaba solo, quédate porque este tema te va a gustar, porque es un tema que hablamos muchísimo entre nosotros, y hoy traigo una persona que, gracias a Dios le ha dado la capacidad de poder mostrar de una manera sencilla. Entre todo lo que somos arminianos. Entonces, creo que hay personas que malinterpretan lo que es el arminianismo. Creo que hay personas que no entienden otras perspectivas, ¿no?, referente a la soteriología, que como lo es el semipelagianismo, el calvinismo. Hay personas, ¿no?, sobre todo calvinistas, algunas ramas del calvinismo, que nos llaman, nos definen, mejor dicho, no nos llaman, nos definen como si fuésemos semipelagianistas. Y eso lo he visto, ¿no? Entonces, me gustaría que nuestro hermano Dan nos hablase de este tema, ¿no?, la soteriología. ¿Qué creemos que dice la Biblia referente a la salvación? ¿Por qué somos arminianos? ¿Qué es arminianismo? ¿Y qué diferencia tenemos, ¿no?, con estas ramas más famosas, ¿no?, el semipelagianismo, el calvinismo y demás? Pues a ver, algunos dicen por ahí, Jesús era armenio le dice. A ver, el cristianismo no tiene por qué ser arminiano, sino cristiano, ¿vale? Ahora, los apelativos, las etiquetas, las escuelas de teología, llámalo como te dé la gana, pues resumen ideas, y cuando decimos arminianos estamos diciendo que creemos en la depravación total, pero que alguien es salvo no por una regeneración previa, sino porque la gracia preveniente lo atrae a ser convencido y no se resiste al Espíritu Santo, y como no se resiste al Espíritu Santo, Dios le regala fe para creer, y cuando ha creído en la gracia por la gracia convincente y por la fe salvadora que Dios regala, le hace nacer de nuevo y ser regenerado. Y al nacer de nuevo y ser regenerado y ser sellado por el Espíritu Santo, forma parte del cuerpo de creyentes escogidos para salvación desde antes de la fundación del mundo. Y dice la Biblia, mediante la santificación del Espíritu y la fe en la verdad. O sea, han sido escogidos mediante la santificación y la fe, no antes de la fe. La elección no es antes de la fe. La elección corporativa, que es la que creen los arminianos, en su mayoría, y también en particular, corporativa se refiere a todos los creyentes, Dios los escogió en Cristo. Entonces, al decir somos arminianos clásicos, está resumiendo todo lo que te he dicho. Ahora podemos explicar la depravación total, la gracia que se resiste, la elección en Cristo, y nos podemos volver locos aquí y tirarnos 12 días hablando. Entonces, en lugar de hacer todo eso, yo te digo, yo soy arminiano clásico, y te estoy resumiendo 14 horas de estudio para decirte lo que creo. O 14, o 112 horas de estudio. Entonces, el asunto es, ¿qué debemos ser? Debemos ser lo que la Biblia enseña. Yo hay cosas de Arminio que no las creo, y no por eso no soy arminiano. Yo digo que en cuanto a muchísimos temas soy arminiano clásico, pero por ejemplo, santificación, soy más wesleyano que arminiano clásico. Porque creo que alguien puede andar en su andadura cristiana cada día, ser más santo y alcanzar una santidad no plena, pero sí muy cercana a una santidad en la que Dios se agrada. Y en la que pasas largos tiempos sin pecar y sin vivir una vida desordenada. Yo no creo eso por la palabra. Entonces, cuando yo te digo, soy arminiano clásico, pero en cuanto a santificación justo, soy arminiano wesleyano. Pues te estoy resumiendo lo que te digo, 13 horas de estudio. En lugar de darte 13 horas de estudio, te digo, lo que creo es esto, vete a investigar lo que es, ¿me entiendes? Claro, por eso utilizamos las etiquetas. Claro, por eso utilizamos las etiquetas, para resumir ideas, no porque las etiquetas definan lo que tenemos que ser sí o sí, no. Una etiqueta resume lo que creo, simplemente, porque se le han puesto apelativos, nombres de etiqueta. Pero nosotros no amamos a Arminio, ni somos idólatras ni nada de eso. Nosotros somos cristianos bíblicos, y en la Biblia están las ideas que Arminio defendía. ¿Quieres que hable de las diferencias con el semipelagianismo, por ejemplo, no? Estás resumiendo algunas preguntas en lo que me has dicho.
el semipelagianismo, que a algunos se nos acusa de ser semipelagianos. Y en el libro de Doctrinas de la Gracia, tomo 5, de Francisco La Cueva, hay un error garrafal que yo lo señalo y lo señalé en su tiempo, hace mucho tiempo, luego lo siguieron compartiendo por las redes, cada uno por sus muros, pero sinceramente no recuerdo haberlo visto hasta el momento en que lo hablemos. Hablé de que en el libro tomo 5, Doctrinas de la Gracia, de la serie de teología de Francisco La Cueva, dice que los arminianos somos semipelagianos. Y eso es un error garrafal porque nosotros no creemos como creen los semipelagianos. La historia antes del calvinismo y el arminianismo, 1000 años antes exactamente, era que había 3 doctores de la palabra de Dios exponiendo 3 temas diferentes, todos de ellos contemporáneos y otros no. Pero Juan Casiano, que es el del semipelagianismo, luego estaba Pelagio, que es el del pelagianismo, y luego Agustín de Hipona, que es lo que hoy conocemos como agustinianismo o lo que se ha derivado en el calvinismo. Pues Agustín de Hipona decía que el hombre es totalmente depravado y que no puede resistir la gracia. Es totalmente depravado por el pecado de Adán, era jamartología y antropología. ¿Cómo afectó el pecado al hombre? Destruyó totalmente su libre albedrío, no se puede acercar a Dios de ningún modo, solamente cuando Dios lo atrae de manera irresistible. Ese es Arminio, ese es Pelagio, o sea, Agustín de Hipona, que hay 50.000 nombres ahora en la historia. Y no me he preparado nada porque me han pasado las preguntas hace 10 minutos. Luego está Pelagio, sino porque se ha ido a Valencia, me la pasamos tarde. Luego está Pelagio, que creía que el pecado de Adán no había afectado de ninguna manera a nuestra antropología, a nuestra libertad. ¿Ha afectado nuestra libertad? No. ¿El hombre por qué se porta mal? Por el ambiente en el que nace. Tú naces entre los hindús y vas a ser hindú, no tienes otra. ¿Y por qué eres santo? Porque has nacido en una iglesia católica. No lo creemos. Eres un pecador porque estás inclinado a hacer el mal, porque el pecado te ha afectado. Ahora, ¿de qué manera te ha afectado? El pecado te ha enfermado de manera que tú puedes dar el primer paso de fe, primer paso fide. Pues tanto Pelagio como Juan Casiano, que es el de los semipelagianos, creían que podías dar el primer paso de fe por ti mismo. Pelagio decía que sin necesidad de la asistencia de la gracia divina, bloquea ese Tahuaquel, que está todo el día hablando para nada, déjale que sea musulmán. Quiere llamar la atención. Bloquéale. No hagas caso a los comentarios. Ya, pero es que está alborotando a todo, me da coraje. Pues, como estaba diciendo, el primer paso de fe lo creía Pelagio y decía sin la necesidad de la gracia divina, directamente. Para él, la gracia de Dios era la libertad, ¿vale? Para Agustín de Hipona, la gracia de Dios era el Espíritu Santo, ¿vale? Y para el semipelagianismo creían un concepto de la gracia un poquito más equilibrado, pero se equivocaba en un aspecto. Y era, el hombre puede dar el primer paso de fe, Pelagio, sí, sin necesidad de la gracia, porque la libertad es la gracia. De acuerdo. Juan Casiano, ¿puede dar el primer paso de fe? Sí, pero con la ayuda de la gracia. Pero creía que podía dar el primer paso de fe. Agustín de Hipona, ¿puede dar el hombre el primer paso de fe? No. Solamente por la necesidad de la gracia irresistible. Esa era el rollo de esto, era ¿el pecado te ha afectado? Pelagio decía que no. Semipelagianos, Juan Casiano decía a medias y Agustín de Hipona decía totalmente. Eso es historia de... al principio el llamar al llamamiento eficaz no le llamaban llamamiento eficaz los calvinistas, en ese tiempo se llamaba gracia operante, y cuando era salvo era la gracia cooperante. En latín era operans y cooperans. Es que se llama así en la historia. Eso lo puedes ver en el libro de Louis Berkhoff, Historia de la Doctrina Cristiana. Ahí está esto que te estoy diciendo. No todo lo que te he dicho, lo de la gracia cooperante y la gracia operans. Pues esto era que Dios te llamaba por su gracia operativa y no te podías resistir y te guiaba irresistiblemente a creer, y cuando estabas creyendo la gracia cooperativa te dejaba participar, pero en cierto sentido restringido. Era Dios que te guiaba a creer.
Eso era la gracia que enseñaban en ese tiempo de Agustín, ¿vale? Y la que defendían, lo que hoy podríamos llamar gracia eficaz de los calvinistas. Entonces, la diferencia entre nosotros y los semipelagianos es que ellos no creen que el pecado ha afectado totalmente a nosotros, sino parcialmente. Y los arminianos, ¿qué creemos? Que ha afectado totalmente, como los calvinistas. Efectivamente, como los calvinistas. La diferencia está en la resistencia al Espíritu Santo o no. Esa es la resistencia crucial entre el calvinismo y el arminianismo. El calvinismo cree que esa gracia que te viene a salvar no la puedes resistir, y el arminianismo cree que la puedes resistir. Son puntos cruciales. Pero en cuanto a la depravación total, podemos estar con calvinistas súper de acuerdo, excepto en la forma en que hablan de un muerto que no puede responder. Porque el calvinismo habla del llamamiento eficaz y la gracia irresistible. Y el arminianismo habla de la gracia preveniente, la gracia que previene, que es que te atrae a Cristo por la obra del Espíritu Santo y te muestra el Evangelio por la palabra, por la predicación, y te convence. Y cuando te está convenciendo, tú puedes resistirle o aceptarle. Esa no resistencia, sino dejarte en las manos de Dios, ser guiado al nacimiento de nuevo, es la fe que Dios deposita para salvación, y eso crea el arminianismo, en la gracia preveniente, y el otro la gracia irresistible, pero también le llaman gracia. Luego el wesleyanismo lo separa en gracia que previene, gracia convincente, gracia regenerativa, gracia santificante, pero a todos le llaman gracia. O sea, tanto wesleyanos como clásicos, los arminianos creen en la depravación total y en la necesidad imperante de su gracia en todos los sentidos. Entonces no podemos ser distinguidos como semipelagianos porque no tenemos nada que ver con ellos. No creemos que la gracia es necesaria entre comillas, no. Creemos que la gracia es necesaria desde antes de ser salvos y hasta que vayamos al cielo. Eso es arminianismo. Y luego, como bien has mencionado, está el calvinismo, que hay muchas ramas, ¿no? Conozco a personas que creen en la omnisciencia, ¿no? En la elección por omnisciencia, y luego hay otras que dicen no, por soberanía. Tú sí y tú no. ¿Crees que hay versículos en la Biblia que puedan refutar el calvinismo? A ver, es que eso no sé, a ver. Es un tema muy delicado y muy difícil de tocar, aunque la Biblia dice que hemos sido escogidos salvación desde antes, dice la Biblia, creo que es en Primera de Tesalonicenses, no recuerdo capítulo 3, no lo recuerdo bien. Dice, me gozo de que hayáis sido escogidos para salvación desde antes. Dice, mediante la santificación del Espíritu y la fe en la verdad. Eso dice la Biblia. Efesios dice, habéis sido escogidos para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, o sea, no antes de Jesucristo. Por eso, el primer decreto arminiano es, Dios estableció a Jesucristo como el Salvador de todos. El segundo decreto arminiano es, Dios escogió a los que creyesen y permaneciesen para salvación. Tercer decreto arminiano, Dios escogió a los que creyesen, más o menos así se derivan, y obedeciesen para siempre permaneciendo en él, predestinándolos para salvación. El arminianismo otra cosa, cree en predestinación, ¿vale? Y cree en la reprobación, y añade la coletilla, y reprobó a aquellos que no creerían y no perseverarían, o mejor dicho, incluso a los que creen y no perseveran no son predestinados para salvación. O sea, el arminianismo cree en predestinación. El arminianismo es reformado. Por eso algunos se dicen arminianismo, soy arminiano reformado. ¿Vale? Porque algunos sí creen en todo lo que enseña, casi todo lo que enseñan los reformados. Por eso se quieren apropiar el título reformado, que es mejor llamarle clásico y ya está, para diferenciarnos de los calvinistas. Pero el calvinista cree que uno ha sido escogido nada por presciencia, eso no es calvinismo. El arminianismo es por presciencia y el calvinismo es por arbitrariedad. Hay dos tipos de calvinismo clásico, de Tulip, y el hipercalvinismo lo podemos llamar también, pero es que hay 50.000 ramas, pero bueno. Uno defiende
el infralazarismo y el otro el supralazarismo, que es ser escogidos antes de la caída. Dios escogió quién se iba a salvar o perder antes de la caída, o después de la caída. Dios escogió a quién salvar o quién se iba a perder después de la caída. Ya está. El hipercalvinismo es el supra, ¿vale? Que es el antes de la caída. Supraterrenal antes, subtiempo, antes del tiempo de la caída, ya está. Pero vamos, que es una locura lo de los términos, no es necesario entenderlo. El asunto es que el calvinismo que rechazaban en su tiempo y se afiliaban más era al infralazarismo. Ese creían todos. El supralazarismo era el que rechazaban un poco. Porque dicen, sin aún haber caído ya había escogido quién salvarse y quién perderse. Entonces, ¿quién es el protagonista de la salvación? Dios, que escoge a unos para salvación y a otros para perdición. En cambio, el arminianismo es más cristológico, aunque no lo quieran aceptar. Le da más gloria a Cristo que el calvinismo. Porque el primer decreto es Dios escogió a Cristo como el Salvador de la humanidad. Eso es terrible, eso es lo primerito. Y después escogió para salvación a los que creyesen y permaneciesen en él. Y después Dios escogió para salvación a los que creyesen y permaneciesen en él, y reprobó a los que no iban a creer y no iban a permanecer. Si es terrible, si más bíblico no puede ser. Realmente está por toda la Biblia, porque hemos sido escogidos. Dios te bendiga, Rafael Palacios. Y es un creyente de mi iglesia, un creyente de espíritu joven y lleno de vida. Siempre bromeamos con él con eso. Y Dios escogió, dice la Biblia, que hemos sido elegidos en la presciencia. Amén, por la presciencia. Dice, para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Amén. Y dice, en santificación. Lo dice la Biblia. No antes de la santificación. En santificación, leerlo. Elegidos por la presciencia del Dios Padre, según la presciencia del Dios Padre. O sea, la base de la elección es la presciencia con el propósito de ser rociados y obedecer en santificación, dentro de la santificación, no antes de la santificación. Entonces es pura presciencia. Yo lo creo eso. Y como repito el anterior versículo que se me encanta. Me gozo de que hayáis sido escogidos desde salvación desde antes, mediante la santificación del Espíritu y la fe en la verdad. Si es terrible, si es que ya más claro imposible. Nos está diciendo que hemos sido escogidos desde antes, mediante la fe, sin la fe no. Entonces, Dios escogió salvar, como dice la Biblia, Dios agradó salvar a los creyentes por la locura de la salvación. Ahí agradar es la misma palabra que se traduce voluntad, porque es la misma palabra griega. O sea, la voluntad de Dios fue salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Esa es su voluntad. Esa es su voluntad, eso lo dice la Biblia. Esto lo saco del libro Gracia, Fe y Libre Albedrío de Roberto Pizzirilli, para que los leáis. A mí me da igual que digáis, se sabe una cosa de un libro. Sí, leerlo, así lo aprendí vosotros también mejor que yo. Porque a mí se me olvidarán muchas cosas. Claro. Pues esto es importante, ¿no? Porque yo sé que este tema muchas veces, a causa muchas veces de los términos que se utilizan, ¿no? Porque, ¿ves? Han mencionado los términos, pero luego a la hora de mencionar el concepto, yo creo que la gente dice, vale. Le dice el término y se quedan como una sopa de letras, pero le mencionas lo que es el concepto y la naturaleza del concepto la podemos ver intrínsecamente en la escritura. Es decir, vamos a las escrituras y, por ejemplo, todas estas, como digo yo, todo este libreto que define lo que es el arminianismo, ¿no? Punto por punto, como bien mencionabas, son cosas que no son antibíblicas, aparecen en la escritura. ¿Podemos ver cada uno de estos puntos reflejados en las escrituras? Sí. Por lo tanto, esto indica que el arminianismo es bíblico. Y si es bíblico, es la doctrina que tenemos que creer, ¿no? Que tenemos que estar predispuestos a creer referente a la palabra. No porque Jacobo Arminio postulase algo y luego se fuese desarrollando teológicamente con el tiempo y demás, y lo tengamos que creer por este hombre, sino porque este hombre y el desarrollo teológico que va después acaba obteniendo como conclusión algo que está ya en las Escrituras. Y eso es importante entenderlo, que no es algo que está fuera de la Escritura, sino que es el desarrollo teológico referente al entendimiento de las propias Escrituras, lo que dicen referente a la salvación. Quiero comentar cosas. Preguntan cómo se llama el libro de la historia. Historia de las doctrinas cristianas, Luis Berkhoff es el teólogo. Ariel77 dice, los arminianos tienen la soteriología de los papistas. Es que no quiero hacer caso a eso, pero los papistas la mayoría son pelagianos o semipelagianos. Así que
te has equivocado. Cuando dice papista se refiere a católicos, ¿no? Claro. Si ellos Y está creen diciendo que incluso tenemos mucho la que la misma doctrina salvación que ellos. si han tenido que reafirmar la salvación por justificación por la fe, porque con Lutero es el que se separó de ellos, por eso, por la justificación por la fe, han tenido que reafirmarla en el concilio del Papa Vaticano número 23, en el que participó Han Kunz, que murió hace poco, y reafirmaron ahí la justificación como algo que tiene que ver con el cristianismo mundial. Pero bueno, que poco a poco, que esto todo es historia y nos volvemos locos. ¿Tenías alguna pregunta más así? A ver, sí, los puntos, sí que había preguntas, pero es que tienes una manera de desarrollar que yo creo que has respondido a preguntas, ¿no? Sí, De manera muy explícita. No, y está bien, ¿no? Porque al final, en el desarrollo, ¿no? de este podcast, has tapado muchos agujeros. Aún así estoy viendo que hay muchas preguntas, ¿no? Porque obviamente es lo que tú dices. Podríamos estar hablando de este tema de la soteriología, pues 112 horas perfectamente. Hay una pregunta que me ha gustado de mi hermano Santi, que a él le gusta mucho este tema. Dice, ¿es que si tienes que cuidar la salvación ya es por obras? La Biblia no dice cuidar la salvación. Ahora te explico, usuario 123, lo que significa glotón. Y te explico la historia también. Para que veas que no somos glotones. ¿Cuál era la pregunta de Santiago? Que ya se me había ido por el antiglotones. Si tenemos que... A ver, te lo voy a decir literalmente, ¿no? Como lo ha escrito él. Sí, si tenemos que cuidar la salvación. Exactamente. Eso, de acuerdo. No te preocupes, Santi. Que yo respondo a todo, que a mí me encantan las preguntas. No hay pregunta tonta, sino tontos que no preguntan. La Biblia no dice cuidar vuestra salvación, dice ocupaos. Ocupaos, que es trabajar en vuestra salud espiritual. Eso es lo que está diciendo el original. Puedes coger la Nácar Columna edición 23 y lo vas a ver. Dice ocupaos en vuestra salud espiritual. Gloria a Dios. Así lo enseña. Entonces, ahora, todas las obras que el cristiano hace es inspirado por la gracia de Dios, porque la Biblia dice, pondré mi espíritu en ellos y haré que anden conforme a mis mandamientos. La Biblia dice, haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él. La Biblia dice que él produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. La Biblia dice que todo lo que he hecho ha sido por la gracia de Dios en mí. Entonces la Biblia por todos los lados dice que todo lo que hacemos es por la gracia de Dios. De manera que no hay ninguna obra que tú hagas por ti mismo, es por la gracia de Dios. Y como es por la gracia de Dios, pues ninguna obra tiene mérito. Porque no se paga salario como deuda, porque estás actuando por la gracia de Dios. Así es. Y ya está. O sea que todo lo que hagas es por la gracia de Dios, ninguna obra tiene mérito. Y una pregunta que yo creo que es muy mencionada, ¿no? En estos temas. ¿La salvación se pierde, Adán? Sí, yo creo que sí. A ver, espera. Que... yo voy a decir, porque es mejor decir, creo que es super extra, ultra, archi, mega, dificilísimo, hiper, de todo lo que quieras, todos los superlativos que hacen superlativo. Todo difícil perder la salvación. Y en cuanto a no se pierde y se rechaza, que iba a ir ahí, Harry, Dios te bendiga, la Biblia dice, ¿cómo pues se perderá el hermano tuyo por el que Cristo murió a causa de tu conocimiento y la conciencia débil del hermano? En la Biblia enseña que nosotros no podemos hacer que se pierda un hermano débil por el que Cristo murió a causa de nuestro conocimiento, de nuestra conciencia, que no se daña por otras cosas que a otros sí les dañan, ¿vale? Como muchas cosas. No voy a poner ejemplos porque no me apetece, por si acaso. Son temas controversiales. Entonces, ahí la palabra apolumi significa perder hasta destruir completamente, ir al infierno, ¿vale? O sea, ir a la condenación. Entonces, dañando a un hermano puedes hacer que se vaya al mundo y se pierda. Y ahí utiliza la palabra perder, porque alguien dice, perder es involuntario. Y la salvación no se pierde, se rechaza porque tú la rechazas voluntariamente. A ver, si yo te doy 1.000.000 de euros y tú te vas voluntariamente a la ruleta y los echas, has echado a perder la economía que la tenías y la has echado a perder. Entonces es en ese sentido que la Biblia dice perder la salvación. O sea, echar a perder tu vida por causa tuya.
Ahora, ¿La habías me he pasado? ¿Te quedado... gusta? no te estaba escuchando, me he quedado... Si yo te doy 1 millón de euros y tú te vas y lo De echas en la acuerdo. ruleta... Pues lo vuelvo a repetir. La diferencia entre perder y rechazar. Yo te doy 1 millón de euros y tú no lo rechazas, tú tomas el 1 millón de euros, ¿no? Ahora vas y echas a perder el 1 millón de euros. En ese sentido es que la Biblia enseña que se pierde un alma, se echó a perder. Se perdió, pero no involuntariamente, sino voluntariamente. O sea, la palabra perder no tiene en sí mismo el concepto de lo perdiste sin querer. Y la salvación no se pierde sin querer, no tiene ese concepto. La palabra perder no tiene ese concepto en sí mismo, que lo tiene cuando lo dices en otro contexto. ¿Vale? Pero sí te puedes echar a perder, como el hermano que es destruido en su conciencia suya por tu culpa y se echa a perder. Lo dice la Biblia. No vaya a ser que se pierda el hermano porque en Cristo murió. Amén. Y en cuanto a la referencia de nunca fue salvo, pues te he estado hablando de conceptos, pero te vamos a un versículo. La Biblia dice en el capítulo 10 de los Hebreos que ofrenda y sacrificio no quisiste, mas horadaste mis oídos, me hiciste siervo, me preparaste cuerpo, el original. Griego y hebreo, nombra los dos por el Antiguo Testamento, que dice horadaste mis oídos. Me hiciste siervo preparándome un cuerpo para morir. Y cuando muere, capítulo 10, versículo 10, en la ofrenda de ese cuerpo somos santificados. En los siguientes versículos dice, y por la sangre de ese pacto eterno somos salvos y hechos perfectos una vez y para siempre. Del versículo 26 al 30 dice que cuando alguno peca deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por los pecados, pues ha sido hecho perfecto para siempre, ya no te necesitamos más sacrificios, sino una horrenda expectación de juicio de hervor que ha de devorar a los adversarios. Si en la ley de Moisés el que pecaba por el testimonio de 2 o 3 moría irremisiblemente, ¿cuánto mayor castigo creéis que recibirá? ¿Cuánto mayor castigo que la muerte en la carne por violar la ley creéis que recibirá el que hace afrenta al Espíritu de gracia y tiene poco en poco la sangre de Cristo, poniéndola al nivel por común, la sangre de los animales? Entonces, ¿qué mayor castigo que morir en la carne? ¿Me puedes decir un mayor castigo que morir en la carne, José? Morir en el Espíritu. Pues dice que ¿cuánto mayor castigo tendrá aquel que pisoteare la sangre de Cristo y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? Dice eso la Biblia. La sangre del pacto en la cual fue santificado. ¿Cuál la sangre? La sangre de los corderos y de los machos cabríos. El versículo 1 en adelante dice que es la sangre del que se le preparó el cuerpo. Y la sangre es la sangre del pacto nuevo. Y el pacto es el pacto nuevo. Ese es el contexto del capítulo 10 de Hebreos. Entonces dice, ¿cuánto mayor castigo creéis que recibirá aquel que pisoteare la sangre que ha sido derramada por nosotros? De una vez y para siempre, que tiene más poder que todos los sacrificios, los cuales no quisiste y me preparaste cuerpo. Y no es como la sangre de los sacrificios, porque el sacrificio y ofrenda no quisiste, me preparaste cuerpo. La sangre que es la del nuevo pacto, la rechazas, haces afrenta al Espíritu de gracia, la tienes por común como la sangre de los animales. ¿Cuál es el castigo? Dice la Biblia, el último versículo, pero en cuanto a vosotros estamos persuadidos de cosas mejores, de que pertenecer a la salvación, lo dice el capítulo 6, pero el último versículo de este capítulo dice, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces hay gente que retrocede para perdición, y lo dice de aquellos que apostataron volviendo a los sacrificios antiguotestamentarios, o bueno, de los judaizantes, nuestros primicos, y volviendo a hacer sacrificios creían que la sangre de Cristo era del mismo valor, que necesitaban esas horas para arrepentirse. Entonces el capítulo 10, verso 26 al 30, sin duda está enseñando que un creyente verdadero santificado, que rechaza después la sangre y el pacto, después de haber creído, peca deliberadamente. El pecado deliberado ahí es la apostasía, volverse al judaísmo. Entonces, eso nos es de ejemplo para saber que un verdadero santificado se puede ir al infierno después de haber creído, porque apostata. Por eso el arminiano clásico cree en la apostasía. El que cree en la pérdida de salvación por acumulación de pecados es el arminiano wesleyano. Pero el arminiano clásico cree solamente en la apostasía, no cree en la acumulación de pecados. Que eso es un tema largo.
Pues esta pregunta sí siempre es la pregunta, ¿no?, que aparece en esta conversación, y creo que la has respondido de una forma preciosa, puramente bíblica, ¿no? Te has usado, ¿no?, del contexto de un capítulo entero de Hebreos para mencionarlo como claramente, que yo sé, obviamente, y tú también lo sabes, que hay más textos, ¿no?, que están a favor, ¿no?, de este pensamiento soteriológico, pero que creo que lo has definido demasiado bien con solamente un texto, un capítulo, para ser exactos, ¿no? El contexto del capítulo te lleva a entender, ¿no?, eso. Y el tema ese también, ¿no?, la apostasía. Yo creo que simplemente hay que ver. Yo por desgracia, el momento donde empecé a indagar teología fue a causa, ¿no?, de esta familia que se marcha, ¿no?, tras el judaísmo proselitista mesiánico. Y claro, son personas con las que yo he convivido en la iglesia, que yo he visto orar, he visto hablar en lengua, han estado con nosotros, he visto vidas cambiadas, ¿no?, en sus testimonios, en su forma de vivir el evangelio. Y sin embargo ahora han apostatado y están afirmando cosas, para mí, satánicas. Y claro, yo he visto la apostasía, he visto esa apostasía, la he vivido, y creo que simplemente con el ejemplo de la apostasía ya queda claro, ¿no?, que la salvación... Que hay posibilidad de apostatar. Exactamente. Ya está. Ahora, a la luz de Romanos capítulo 8, verso 1. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Arminio no creía en la pérdida de salvación, ¿vale? Eso lo desarrollaron sus seguidores, Simón Episcopio y los demonstrantes. Porque ahí Phyllis Lindborg se desvió un poco al arminianismo liberal y se llama arminianismo de cabeza, y el arminianismo de corazón es el de los remonstrantes, de Simón Episcopio. Es el que estaba a la cabeza, porque Arminio murió sin llegar a un sínodo porque se murió por una enfermedad. Muy pobre, se murió joven, que está con el Señor. Entonces, cuando dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Arminio decía: el que está en Cristo y permanece en él no se pierde todo el tiempo que esté en Cristo y permanezca en él. Claro que no. Pero Arminio decía que cuando le mostraban los versículos que enseñaban que era imposible perder la salvación, decía: no me convencen sus argumentos. Decía Arminio eso. Y lo dejaremos para un próximo sínodo, pero se murió. El sínodo lo hicieron muertos de miedo, estoy sin duda, 9 años después de 9 años creo que después de su muerte. Creo que murió en el 1610 y en el 1619 se hizo el sínodo de Dort. No lo recuerdo bien, pero creo que fue 9 años después de su muerte. Y duró un montón de tiempo. Y esto eran muchos calvinistas que llamaron a 12 arminianos y los hacían compadecer delante de un juicio. El sínodo de Dort fue 12 arminianos a los que hacían pasar de uno en uno, de dos en dos, los mandaban a declarar y luego los echaban a la calle y empezaban a deliberar ellos. O sea, era absurdo. El sínodo de Dort no era un debate, ni era un sínodo, ni siquiera era un juicio. Lo de la glotonería y todo lo que tiene que ver con ello era cuando los romanos hacían un banquete, entraban a comer después de la victoria, se hinchaban a comer, después salían fuera del banquete cuando estaban hinchados de comer, se metían los dedos en la boca, con perdón, vomitaban, entraban y seguían a comer y seguían comiendo. Eso es glotonería y gula. Yo nunca he hecho eso en la vida. Yo como hasta que me sacio y me levanto, y a veces me levanto con hambre. Eso es un espíritu que no te deja terminar de comer y vuelves y sigues comiendo. Yo creo que ese espíritu no está en nosotros. El tío Aramis dice: ¿tienes más preguntas o le respondo a ellos? No, si quieres responder a quien veas conveniente, pues no está mal. Dice: pues por descuido, y por descuido. El arminianismo boleyano enseña que por acumulación de pecados uno puede llegar a la apostasía. Yo lo creo a medias eso, aunque soy clásico total, creo solo en la pérdida de salvación por posibilidad de apostasía, que creyeron la posibilidad de apostasía, y lo creo que es muy súper extra ultra difícil, pero la acumulación de pecados es la que te lleva a la apostasía. Uno no cae repentinamente, entonces es el descuido espiritual que te lleva a rechazar la obra de Cristo. Creo que en todo el proceso en el que uno no rechaza la obra de Cristo, la fe que le salva, ¿vale?, pues no pierde su salvación, ¿vale? Creo que es un proceso deliberado de pecado, pero no es la deliberación del pecado de la apostasía que habla Hebreos, que ese es un ejemplo entre muchos de apostasía. Tengo un vídeo en YouTube que se llama
Apostasía de un verdadero creyente, creo que se llama. Que ahí explico la condición de la salvación y es permanecer en fe. Y explico cómo la Biblia enseña que se pierde, que uno se puede perder por apostasía, vamos, porque es condicional. Entonces, no creo que se pierda de buenas a primeras, pero creo que el descuido es lo que lleva a la apostasía, tío Aramis. Creo que es eso exactamente, justo el descuido es lo que nos lleva a la apostasía. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. ¿Explico eso? Eso es interesante. Eso te va a gustar a ti. Mira, cuando dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros hubiesen permanecido. El contexto de primera de Juan es los apóstatas, falsos maestros que introducían en la iglesia una mentalidad del inicio del gnosticismo. Por eso cuando la Biblia dice en primera de Juan, que lo hemos utilizado mucho de pequeños para los demonios, dile que repita, Jesucristo ha venido manifestado en carne. Cuando no lo decía, todos salíamos corriendo. Está poseída, no lo puede decir. ¿Recuerdas eso? ¿Nunca lo has vivido eso, José? Yo nunca lo he hecho. Pues eso, toda la vida, de pequeño han dicho, si alguien quiere saber si está poseído, dile si Jesucristo ha venido en carne, porque ese es el espíritu del anticristo. Y resulta que lo que está diciendo ahí Jesús era que había gente que estaba iniciando la doctrina de las docetas, aparición, que los docetas eran los que creían que Jesús era un fantasma, que por eso andaba. De hecho, el miércoles por la noche voy a dar un estudio de esto, que es la encarnación de Cristo, y es el inicio del gnosticismo. Creían que era un fantasma y creían que Jesús no había venido en carne. Y entonces dicen, el que no dice que Jesús ha venido en carne es el espíritu del anticristo. Y acerca de estos apóstatas les dice, salieron de nosotros para que se viese que no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido. ¿Eso se puede aplicar a todos los creyentes? No. Porque la Biblia dice, cuando veas a alguien que está en camino de perdición, reconcílialo con el Señor y salvarás de muerte un alma, dice la Biblia. Y está hablando de un hermano, reconcilia al hermano que está débil. O sea, la Biblia da lugar a que un hermano pase por momentos de debilidad y se aparte de Dios y se entregue al pecado. Y de hecho dice la Biblia, orad para los que están en pecado. No por los que están en pecados de muerte, pero por los que están en pecado, ora por ellos. Hay creyentes pecando. Hay creyentes que viven en pecado. Y tú tienes que orar para que Dios los reconcilie. Vosotros los espirituales, dice la Biblia, restaurarle con espíritu de mansedumbre. ¿Te das cuenta? Lo dice la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que enseña la Biblia con salieron de nosotros porque no eran de nosotros? Quiere decir, la evidencia de que son falsos maestros es que se han ido, si no hubiesen permanecido en este lugar, pero de que son falsos maestros, no falsos creyentes. Ese es el asunto. Juan está enseñando que esos eran falsos creyentes, que eran herejes, que eran anticristos. ¿Queréis conocer a los anticristos? Los que se van de nosotros por doctrina. Por eso, se fueron por doctrina. No se fueron porque se fueron a pecar al mundo. Y luego Jesús los atrae otra vez y los restaura de nuevo, restaurarles con espíritu de mansedumbre. Eran falsos maestros, apóstatas, que nunca habían creído en el Señor, que no habían nacido de nuevo, verdad. Pero no se apartaron por el pecado, se apartaron por doctrina. Ese es el contexto de primera de Juan. Entonces ese versículo no se puede aplicar a un verdadero creyente que tiene un momento de debilidad en un tiempo de su vida. No lo quiere aceptar mucha gente este contexto, pero si quieres borrar la historia, la borras. No podemos borrar la historia para entender la Biblia a nuestra manera. Es que eso pasa mucho, incluso ya ves, dentro de ambientes cristianos, ¿no? Porque entendemos que lo haga, no sé, un calvinista en este caso, o que lo haga un judaizante, o gente que no piensa como nosotros. Pero en el mundo evangélico, en el mundo cristiano, pasa mucho esto, ¿no? Que muchas veces incluso la gente tiende a rechazar lo que es un hecho verídico, comprobable, por lo que él quiere imponer ante sus pensamientos, su conocimiento. Y claro, eso pasa mucho también, yo lo veo muchas veces, ¿no? Me dedico al TikTok y yo empecé con esto y a día de hoy, por desgracia, tengo que seguir utilizándome de él de vez en cuando, ¿no? Por estas mentiras judaizantes. No, en el Concilio de Nicea del 325 se creó la Trinidad. Bueno, coge un libro de historia, el que tú quieras, y hay ateos que han escrito sobre la historia de la Iglesia primitiva, gente agnóstica que han escrito sobre esto,
Y no, hombre, si son ateos o agnósticos, pues no van a tirar ni para mí como cristiano. Sí, me he dado cuenta que se para, se ha colgado el hermano José Vargas. Si se cuelga él, yo creo que esto se quitará. La habéis pausado, ahora volverá. Ahora vuelvo, ahora. Pues eso que creo que hay gente que simplemente en vez de estudiar y mirar y corroborar lo que estamos diciendo, muchas veces impone sus pensamientos y se deja guiar, ¿no?, por los sentimientos, y eso es peligroso. Cara de interesante se le ha quedado. No, ahora te se escucha. Vale. Pues bueno, Adán, antes de irte, ¿hay algo más que quieras decir referente a todo esto que estás tocando o referente a otra cosa que sientas en tu corazón? Pues mira, quiero deciros que la Biblia tiene un contexto histórico del que no puedes olvidar. Cuando nos encontramos, lo primero que te debes encontrar en la Biblia no debería ser el texto, aunque es lo primero que ves. Hay una forma de acercamiento a la Biblia y es primero sabiendo qué es lo que el contexto histórico enseña acerca de ese versículo. ¿Qué pensaban los que estaban allí, los que eran contemporáneos de esa carta que escribieron, de esa epístola, de ese mandamiento, de esa orden, de esos a los que eran dirigidos y a quienes estaban contradiciendo? ¿Cuál es la filosofía que se movía en aquel tiempo acerca de los pensamientos religiosos? ¿Cuál era la religión que profesaba aquel que escribía? ¿Cómo pensaba? ¿Y qué significa cada palabra en su contexto? Y a lo largo del contexto de toda la Biblia, no solamente el inmediato, sino el inmediato y también el lejano. No te puedes acercar a la Biblia para ver que lo que pone es lo que dice, ignorando todos los contextos. Y salieron de nosotros, fueron de nosotros, ¿ves? Todos los que salen no son clientes. No es así, está hablando de falsos maestros. Y eso sucede pues prácticamente con toda la Biblia en cuanto al calvinismo. Por ejemplo, hay un versículo difícil de interpretar en Hechos capítulo 13, verso 48, que dice: creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y dicen, ¿ves? Solo los que estaban ordenados, los demás no. Y cuando lees el contexto te das cuenta que está diciendo: creyeron los gentiles que estaban ordenados para vida eterna, porque lo profetiza la Biblia, luz les resplandeció a los gentiles. Lo dice la Biblia. Pablo dice aquí un misterio, que es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Entonces, cuando los judíos quisieron rechazar, la luz les resplandeció a los gentiles, pero por propósito de Dios, lo tenía así, no es que somos el segundo plato. Dice la Biblia que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, no después de que los judíos cayeran o fueran incrédulos. Entonces, el contexto de ese capítulo es: creyeron los gentiles. Ya está. Todos los que estaban ordenados para vida eterna, porque Dios había ordenado el corazón de los gentiles para creer. Ordenar ahí es predisponer, es la palabra griega taso. Dios predispuso a los gentiles en ese momento, en esa hora, en ese instante para ser salvos. Claro que los predispuso a los gentiles. La puerta a los gentiles se abre de una manera extensa a partir del capítulo 13 de los Hechos. ¿Por qué? Porque el Señor le da la gana hacerlo, pero no es escoge para salvación a este, para perdición al otro. Eso no quiere decir ahí la Biblia. Ahí nos está diciendo, como Dios dispuso salvar a los gentiles, se cumplió. Todos los que estaban ordenados para vida eterna. En ese todos estás tú también. Porque eres un gentil. Bueno, los que creen que somos gentiles. Sería interesante, ¿no? Lo he estudiado poco, la verdad, pero sería interesante, ¿no?, ver cómo el calvinismo piensa referente al pueblo de Israel, ¿no? En versículos como: oh Jerusalén, cuántas veces he querido juntarte como la gallina junta a sus polluelos y creo que no has querido, ¿no? O no quisisteis. Creo que dice, si no me equivoco. Sí. ¿Cuántas veces quisisteis reunir a las gallinas debajo de sus alas? O sea, ¿cuántas veces quise y no quisisteis? Yo quise y vosotros no. Dios quería y el hombre no. Y claro, Israel de forma mayoritaria rechazó en ese contexto a Jesús, ¿no? Aunque claramente, como vemos en Romanos 11,
había un remanente, pero que ese remanente, en el momento que pasa a creer en Cristo, son parte de la iglesia, ¿no? Aquellos que son sacados afuera. Pero, claro, Pablo deja claro que la mayoría, ¿no? Hay un remanente, pero si hay un remanente es porque la mayoría ha rechazado a Cristo, ¿no? Entonces, ha sido el Señor el que ha decidido, ¿no?, que el pueblo de Israel se perdiese o algo por el estilo, o ha sido el pueblo de Israel el que ha dictaminado, el que ha escogido ese camino, ¿no?, de perdición. Es un tema interesante. Que dice, bien que ellos fueron desjajados, y dice la Biblia clarito, por su incredulidad fueron desjajados. O sea, no fue un decreto arbitrario de Dios. Lo dice la Biblia claro, y no hace falta investigar mucho. Por su incredulidad fueron desjajados. Ya está. Está preguntando constantemente, ¿quiénes son los reprobados? Los reprobados son todos aquellos que han llegado a un momento en la conciencia endurecida en que Dios no tiene nada más que hacer con ellos porque no quiere. Porque le ha castigado el Señor. Dice la Biblia en Oseas, Efraín es dado a los ídolos, déjalo. O en Romanos capítulo 1 3 veces, en el capítulo 1 versos 24, 26 y 28, y Dios los entregó a una mente reprobada. Y Dios los entregó para didomi, los entregó al molde del mundo al que se han entregado por voluntad propia, porque no quisieron tener en cuenta a Dios. Esos son los... No puedo hacer más. Dios pone el querer y hacer donde está el libre albedrío, pues en que dice, como siempre habéis obedecido, estando en mi presencia, aún mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios produce el querer como hacer. Quiere decir, cuando tú lo haces, no lo haces porque nace de ti, lo haces porque nace de Dios, pero tú debes obedecer, ocúpate en ello. Tú puedes ocuparte o no ocuparte, ahí está el libre albedrío, en el mismo contexto, Filipenses capítulo 2, verso 12. Qué bueno. Pues nada, Dan, no te quiero robar más tiempo. Decir que ha sido milagroso, ¿no?, para mí, que nuestro hermano Dan aceptase hacer un directo a las 12 de la noche. Y más en este día donde... Sí, yo estoy cansadísimo también. Y la verdad que cuando... Me ha costado, ¿no? Es más, le he dicho, ¿no?, le he dado la posibilidad de, si quieres cambiarlo a otro día, lo que sea, porque hoy ha sido un día movidito, y al igual para él, y es tarde. Y yo sé que el Adán... estas horas pues las quiere aprovechar de otra manera, ¿no? Así que sí, le debo una cena, a ver si paso por Madrid y le invito a cenar, que sé que te gusta mucho el Vips. Aleluya. De verdad, ha sido un placer y un privilegio tenerte aquí, reitero, ha sido muy edificante en todo sentido, conocer más a tu persona, conocer tu ministerio, conocer tu llamado y conocer sobre esta doctrina, ¿no?, que tanto te gusta, que sabemos que te gusta, Dan, y que siempre has sabido defender, ¿no?, con esa fuerza, ¿no?, haciendo apología, ¿no?, de lo que la Escritura enseña, y eso también es un ejemplo para nosotros los jóvenes que queremos también defender la sana doctrina, ¿no? De verdad que eres un maestro, un gran siervo del Señor, y todo por gracia y misericordia de Dios. Que Dios te bendiga mucho, Dan. Antes de irnos, siempre le pido a la persona que está aquí, si tienes algo que decir, reitero, dilo sin problemas. Que termines con una oración. Sí. Saludar al tío Aramis, a Rafael, a mi amigo Santi, a Paco de la Rosa, a Rafael del coro de los Gedeones allí en Francia. Le puse yo el coro de los Gedeones porque fue a visitar y cantaban una alabanza, se levantan Gedeones, y les puse el coro de los Gedeones y se ha quedado con ello, y la verdad que es una bendición. Saludar a todos los amigos que están ahí, solamente eso. Y terminamos con una oración, me dices. Sí, terminamos con una oración, pero habían pedido, ¿no?, que se orase por Valencia, y también una hermana que se llamaba, lo tengo aquí apuntado, Alejandra Heredia, que estaba pidiendo oración por sanidad. Y ya que tenemos aquí, pues aprovechamos, ¿no? Vale, oramos. Padre, te damos gracias en esta noche porque tu Espíritu Santo toma la lengua para hablar, toma nuestra boca, la boca de tus siervos, que no somos nada, que no merecemos nada, pero tu gracia nos utiliza porque quiere, sin ningún merecimiento nuestro, sino solamente por los méritos de Cristo ganados en la cruz del Calvario, que al ser ascendido repartió estos dones preciosos que son manifestaciones del Espíritu Santo, Señor. Te rogamos en esta noche por Valencia, Padre, para que padres toda lluvia, Señor, que pueda venir de nuevo, para que en el nombre de Jesús tú ayudes a cada uno de los que están en ese lugar a tener una mente fresca y despierta para sobrevivir, Señor, para superar las enfermedades, la crisis, Señor,
la escasez, en el nombre de Jesucristo, que los dé fuerza, que los haga salir de la depresión y del desánimo para poder sobrevivir, Señor, y llegar a esos enseres que le están siendo enviados de todas partes de España y partes del mundo, Señor. Te rogamos por esta hermana que pedía sanidad, para que en el nombre de Jesús, si es tu voluntad, Señor, en esta noche tú pongas tu mano sanadora y por las dolencias que te llevaste en la cruz del Calvario sea esta hermana sanada por tu poder y por tu gracia, para tu gloria, por los siglos de los siglos, Espíritu Santo, dándote gracias por todo, por mi hermano José de Villena, mi amigo, para que tú lo bendigas, lo llenes de tu gloria, de tu poder, de tu gracia, y para que le sigas dando sabiduría tuya, Señor, de lo alto, no terrenal, Señor, sino espiritual, Espíritu de Dios. Gracias por su vida, por su casa, por sus familiares, Señor. Gracias por esta reunión, Señor, por este Leibe, Señor, que es cristiano, que se ha hecho para agradar y edificar a los creyentes, Señor, para llegar a los corazones y a las mentes a través de los oídos y de los ojos. Gracias por todos los que estamos en este lugar, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios te bendiga mucho, Dan.